¿Qué tal, mi gente? Mi nombre es Elías Alvarado y en esta ocasión vamos a platicar del análisis de componentes principales, el cual es una técnica de análisis estadístico multivariante que busca reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos mientras se conserva la mayor cantidad posible de información. Nota con letras mayúsculas: no hay que confundir el análisis factorial con el análisis de componentes principales, ya que el primero se utiliza para explorar y comprender las relaciones subyacentes o factores entre un conjunto de variables observadas. Es decir, el objetivo del análisis factorial es entender por qué las variables están correlacionadas y cómo se agrupan en factores subyacentes, mientras que el análisis de componentes principales no busca explicar las relaciones subyacentes entre las variables originales, ni tiene en cuenta la interpretación de los factores resultantes. En otras palabras, solamente toma un conjunto de variables correlacionadas y las transforma en un conjunto más pequeño denominado componentes principales. Para explicar lo anterior tenemos la siguiente base de datos de 14 países relativos a 7 variables socioeconómicas, donde la primera variable es la densidad de población de los países, las personas empleadas en la agricultura, los ingresos nacionales per cápita, las inversiones de capital, la tasa de mortalidad, el consumo de energía y los aparatos de televisión por cada 100 habitantes. La ruta a seguir es la siguiente: analizar, reducción de dimensiones, factor. Vamos a incorporar las 7 variables socioeconómicas al recuadro de variables. Nos vamos al primer botón de descriptivos, solicitamos la matriz de correlaciones, su determinante, la prueba de KMO y la esfericidad de Bartlett. Le damos continuar. En el botón de extracción nos aseguramos que el método diga componentes principales, solicitamos el gráfico de sedimentación y le pedimos las cargas mayores que 1. Le vamos a dar continuar. En el botón de rotación no vamos a seleccionar ningún método, pero sí habilitamos la casilla que dice gráfico de cargas. Le damos continuar. En el botón de puntuaciones vamos a decirle que genere las puntuaciones de cada uno de los países sobre los componentes principales. Por lo tanto, habilitamos las dos casillas. Le damos continuar y aceptar. Esperamos unos segundos. Lo primero que nos muestra es una matriz de correlaciones. Por mencionar algunos ejemplos, si nosotros vemos el coeficiente de la variable consumo de energía y aparatos de televisión, vemos que es muy alto, de 0.915. Eso significa que existe una relación entre estas dos variables. Otra correlación fuerte y alta podría ser el consumo de energía y los ingresos nacionales per cápita. Nótese que hay otras variables, como por ejemplo 0.134 de la inversión de rendimiento de capital y los aparatos de televisión, prácticamente es muy bajo. Lo importante de esta matriz de correlaciones es su determinante. Recordemos que este se utiliza para evaluar la multicolonialidad entre las variables. Un determinante cercano a 0 o muy pequeño indicaría que la matriz de correlación es casi singular, lo que sugiere multicolonialidad entre las variables, tal como es en nuestro caso. Lo ideal sería un determinante mayor que 0. Esto indicaría que las variables no están altamente correlacionadas y que no hay multicolonialidad grave. Otra prueba es la prueba de KMO, que en nuestro caso es de 0.562. Acuérdense que esta prueba mide la proporción de la varianza común entre las variables en relación con la varianza total. En general, un KMO aceptable debe ser arriba de 0.6. Dicho valor indicaría que los datos son adecuados para el análisis de componentes principales. En nuestro caso, no aplicaría. No obstante, si vemos la prueba de esfericidad de Bartlett, acuérdense que esta prueba establece una hipótesis nula que asume que las variables son no correlacionadas, es decir, una matriz de identidad. Entonces, si el valor de P es significativo, menor o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que las variables no son no correlacionadas y que el análisis de componentes principales es apropiado. ¿Ok? Ahora bien, si analizamos la tabla de comunalidades, si hubiéramos retenido todos los componentes principales, por supuesto que explicaríamos el 100% de la información de cada una de las variables. Sin embargo, si observamos la tabla de la varianza total explicada, podemos apreciar que se han retenido
dos componentes, y estos dos componentes explican el 78.5% de la información de las variables de manera global. De manera particular, con estos dos componentes se puede explicar el 80.3% de la densidad de población, el 91% del porcentaje de las personas empleadas en la agricultura, el 80.5% la variable ingresos nacionales per cápita y así sucesivamente. Ahora bien, si vemos el gráfico de sedimentación, se aprecia que tiene dos valores propios mayores que unos, lo que induce o refuerza la tabla anterior a tomar dos componentes como resumen de las 7 variables que estamos analizando. Ahora, si vemos la tabla de matriz de componente, podemos apreciar que en el primer componente está correlacionado fuerte y positivamente con las variables de ingreso nacional per cápita, consumo de energía y aparatos de televisión, y negativamente con el porcentaje de las personas empleadas en la agricultura y la tasa de mortalidad infantil. De forma similar, se observa que en el segundo componente está correlacionado fuerte y positivamente con la densidad de población y la inversión de rendimiento de capital, y negativo con el resto de las variables. Otra forma de interpretar el cuadro anterior es a través del gráfico de componentes. Por ejemplo, todas las variables que resultaron con signo negativo indicaría que dichas variables crecen en este eje negativo, y es ahí donde se encontrarán los países con tal efecto. Ahora, si vemos el eje vertical que corresponde al factor número 2, vemos que variables como la densidad de población y la inversión de capital se ubican en la parte positiva, y es aquí donde van a estar los países que tienen mayor inversión en rendimiento de capital. Pero para graficar esta gráfica de componentes con los países, necesitamos las puntuaciones factoriales. Si me regreso a mi base de datos, vemos que cuando le dimos la opción guardar puntuaciones factoriales, nos crea dos nuevas variables, FAC1 y FAC número 2. Entonces, para hacer dicha gráfica, nos vamos a ir a gráficos, generador de gráficos, le damos a aceptar, y aquí vamos a utilizar un gráfico de dispersión clásico. Le vamos a dar clic, y en las variables, en el eje de las abscisas, metemos la variable FAC1, y en el eje de las ordenadas metemos el FAC número 2. Para ponerle las etiquetas, me vengo al botón Grupo e Identificación de Puntos y habilito la casilla Etiqueta de Puntos, donde aquí los puntos son los países. Entonces arrastro la variable país y le doy a aceptar. Esperamos unos segundos y aquí vemos en este gráfico, ya con las puntuaciones factoriales de los países, el gráfico. Pero para hacerlo más ameno, vamos a darle doble clic, vamos a ponerle un eje vertical, donde dicho eje vertical va a iniciar en 0, le damos a aplicar, y vamos a ponerle un eje horizontal, donde también va a ser el punto de origen 0, 0. Le vamos a dar aplicar. Ahora bien, si se dan cuenta, en este gráfico, voy a hacerlo un poco más grande, ahí está. En este gráfico podemos apreciar que países como Grecia y Turquía, que están en fuerte desarrollo económico, tienen puntuaciones fuertes negativas en el primer componente. Es decir, existe una relación de las variables del empleo agrícola y la mortalidad infantil. Si recuerdan, en el gráfico anterior, aquí estaban en el eje negativo la variable mortalidad infantil e empleados de la agricultura. Entonces, analizándolo por países, ¿cuáles son los países que más relación tienen? Turquía y Grecia, dado que están en el mismo eje vertical. Dicho de otra manera, estos países que están en desarrollo, Grecia y Turquía, no tendrían bien a la mano las variables que estaban en el gráfico del lado positivo, que tenían ingresos per cápita altos, aparatos de televisión y consumo de energía. Si se dan cuenta, no estarían del lado positivo. ¿Cuáles son los países que estarían del lado positivo? Australia, Suecia y Estados Unidos. Entonces, estos países que están en el bloque o del lado positivo, se dan cuenta que existen puntuaciones positivas.
hecho que concuerda con su nivel de desarrollo económico y empleo. Ahora bien, si recuerdan el gráfico anterior, ¿sí? En el eje 2 del componente 2, la variable densidad de población e inversión de capital vistas en este eje muestra que los países de Japón, Reino Unido y Alemania, bajo el siguiente gráfico, Japón, Reino Unido y Alemania son los que predominan debido a la elevada mentalidad industrial inversora de dichos países. Ya para finalizar, si le doy doble clic y toco este icono, podemos incluso agregar unas líneas de unión desde el punto de origen. Por ejemplo, aplicar, aceptar. Ustedes podrían ver aquí la dirección o tendencia que tienen cada uno de esos países. Obviamente a cada una de esas líneas ustedes podrían cambiarles de color. Si le dan doble clic a las líneas, ahí está, y buscan el color que ustedes más deseen. Por ejemplo, este rojo, aplicar. Obviamente podrían incluso diferenciar de color con cada una de esas líneas dependiendo del país. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo.